Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Fundación Casa de México en España. Es para nosotros un verdadero placer tener la posibilidad de presentar el día de hoy la primera novela de un joven escritor que está muy vinculado a España por diversas razones. Y además este joven escritor está acompañado por jóvenes talentos del ámbito español, también de las áreas de las humanidades, concretamente del ámbito escénico. Así que, bueno, sean bienvenidos y espero que disfruten esta actividad. El nombre de la novela que vamos a presentar esta tarde es Lo que no podré vivir. Es una novela publicada por una editorial que es Distrito 93, una editorial con un catálogo interesante. Échenle un vistazo porque apuesta sobre todo por voces nuevas y lo que hace es dar a conocer valores emergentes de la literatura en español. Fusión de thriller y narrativa psicológica, Lo que no podré vivir, es una novela que hila la historia de dos familias disfuncionales que han tenido la dificultad para adaptarse a su entorno, al ser víctimas de un pasado que retorna constantemente y de un presente que se desenvuelve entre la violencia y la incertidumbre de la maternidad. De esa manera breve y contundente se presenta esta novela que el día de hoy veremos y descubriremos en detalle. Para acompañarnos en esta presentación tenemos a las siguientes personas que presentaré rápidamente. Desde luego al autor, Alex Reyes, que estudió Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Ha publicado poesía, cuento y artículos de opinión en las revistas Casa País, Nocturnario, Senda, Cardenal Revista Literaria, Mood Magazine y en periódicos como El Universal y Por Esto. Fue escritor residente en la 21ª promoción de la Fundación Antonio Gala, que tiene su sede en Córdoba, España. Fue acreedor del segundo premio Pérez Taibilí de relato, Por lo que no sirvió de nada, y su poemario Luz en retirada, que está ya a punto de salir a las librerías, obtuvo el 9º premio Valparaíso de poesía. Actualmente vive en Madrid. Como lo comenté al principio, Lo que no podré vivir es su primera novela y está en proceso de adaptación al ámbito escénico. Carla Niemann es escritora y directora de escena. Ha publicado los poemarios Líquida tuya y vertebrada, Movernos en la sed y Elegías para un avión común. Antigua residente de la Fundación Antonio Gala, del Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM y del Teatro Principal de Palma. Sus espectáculos se han estrenado en ciudades como Madrid, Sevilla y Zaragoza. Su obra, Yo solo vine a ver el jardín, resultó ganadora en el certamen internacional Almagro Off. Sus piezas teatrales han sido reunidas en Quiero ver cómo la gente sin cuerpos hace el amor. Imparte clases de escritura dramática en la Universidad de Salamanca y Tener la carne es su primera novela. Carla, bienvenida a Fundación Casa de México en España. Mariña Prieto es dramaturga y guionista. Cuenta con estudios en actuación, dirección de escena, dramaturgia y guión audiovisual. En 2022 forma parte de la 21ª promoción de la Fundación Antonio Gala, donde escribe su sexta obra de teatro, Alligator, un drama contemporáneo que explora el dolor, la esperanza y la rabia de una protagonista que se ve en la tesitura de matar a su marido. Mariña, bienvenida. Gracias. Esta es tu casa. Hay una cosa fascinante que quiero subrayar en quienes nos acompañan ahora, y es que, como pueden ver, son contemporáneos de generación o compañeros de generación en una fundación que es muy importante para la promoción de la literatura en español. Una de las razones por las cuales estamos presentando esta novela aquí es porque el autor fue becario de esta fundación. Bueno, no sé si becario es la palabra correcta, pero tuvo el auspicio de esta fundación, que hace muchísimo en dar a conocer, incentivar, desarrollar el talento de las jóvenes letras en español. Y como dicen en inglés, al último, pero no porque sea la última, Charlotte Ruiz es una actriz de origen gallego y francés. Ha protagonizado varios cortos como Supernena de Pep Boades y Not Found de Azul Roto. Y en este momento tiene algunos proyectos entre manos, tanto delante de la cámara como sobre un escenario. Charlotte está ahora aquí en primera fila, no está con los panelistas por una razón muy sencilla. El día de hoy viene como actriz y al término de la conversación va a leer algún fragmento de la novela que estamos presentando. Bueno, pues sean bienvenidos y bienvenidas una vez más, disfruten muchísimo de esta presentación y simplemente como recordatorio, Fundación Casa de México no solo realiza actividades
literarias, como puede ser la presentación de novedades, sino también tenemos talleres literarios, tenemos encuentros con escritores, tenemos ciclos de charlas. El día de mañana, por ejemplo, para quienes estén interesados en el trabajo editorial, hay una masterclass relacionada o centrada con el quehacer editorial, cómo hacer un trabajo editorial o cómo montar una editorial. Evidentemente 2 horas es muy poco tiempo para ser un experto en este tema, pero para quien esté interesado en el ámbito editorial puede ser una buena pincelada. El próximo sábado vamos a comenzar con un ciclo de rock que se llama Frecuencia Sonora, Rock MX, y este ciclo de rock en su primer concierto va a tener por invitados a los Claxons. Los Claxons son un grupo de Monterrey que toca algo así como rock pop. Son realmente buenos. Ellos comenzando haciendo covers de grupos como Soda Stereo, U2 o Depeche Mode. Ahora, obviamente, después de 20 años de carrera, tienen ya una trayectoria perfectamente consolidada y la entrada es completamente gratuita. A partir del sábado vienen todos los conciertos que hemos programado, que se estarán desarrollando hasta el mes de agosto. Y entre todos los nombres que tendremos en Casa de México, pues resuena muchísimo el de Lila Downs, que estará con nosotros el 4 de julio. Es decir, que si están por Madrid y les gusta Lila Downs y les gusta en general la música y el rock mexicanos, y españoles también, hay por ahí algún grupo español y algún artista español, serán todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos y que disfruten de la presentación. Gracias. Bueno, no sé si se me oye, yo creo que sí. Bienvenidos a la presentación de Lo que no podré vivir, de Alex Reyes. Muchas gracias por vuestra asistencia, por acompañarnos en este pequeño viaje que vamos a tener ahora, o que está sucediendo ya ahora. Bueno, me hace especial ilusión estar aquí, acompañada además también de Mariña. Estamos formando aquí una especie de tríada, como ya adelantaban, procedemos del mismo lugar, del mismo embrión casi, de esa fundación Antonio Gala. Y ahora estamos aquí las tres juntas, conformando, como decíamos, esa especie de tríada para hablar de una novela desoladora, pero estamos juntas en esto, así que yo creo que saldremos bien de este viaje, ilesas. Bueno, voy a presentar a Alex, pero realmente yo creo que aquí pues casi todas y todos conocemos a Alex y aparte hemos escuchado su biografía estupenda, así que a lo mejor, tal vez, ¿qué te parece, Mariña, contar un poco cómo conocimos a este ser que tenemos aquí a nuestro lado? Si Me parece estupendo. Tú. Gracias, Carla. Pues sí, Alex es una persona muy especial para nosotras. Efectivamente, lo que nos une es la Fundación Gala. Yo, bueno, conocí a Carla antes que a Alex y ella fue una de las personas que me animó para entrar en la Fundación Antonio Gala en Córdoba y ahí fue donde conocí a mi querido Alex. Ahí nos conocimos y los dos entramos por literatura, obviamente. Y ahí fui consciente de que Alex era un escritor muy tenaz, con una cantidad de lectura encima admirable. Y precisamente creo que una de las cosas que nos unió fue compartir gusto en literatura y fue también precisamente por eso que contacté a estas dos personitas, porque los dos eran grandes admiradores de Arianna Hurwitz y creo que ese puede ser el punto de los tres, ¿no? La Fundación y Arianna, quizás. Justo. Sí, además, bueno, estamos pronunciando un montón la Fundación Antonio Gala y no vamos a comisión, o sea, aquí nadie está... Ya, total. Pero es que, bueno, es verdad que fue un epicentro, fue el lugar que nos unió a los tres, a las tres, y es cierto, a mí Mariña es verdad que me hablaba mucho de ti. Yo no tenía ni rostro ni cuerpo de este ser, como decía, pero sí tenía un nombre que sonaba constantemente. Mariña me hablaba siempre muy bien de Alex, con esa tenacidad para la escritura, para la lectura, con esa ansia casi voraz por leer tantos libros en tan poco tiempo, en un intervalo tan corto de tiempo. Y hasta que un día, que justo fue el día de mi cumpleaños, me llama Mariña, no sé si te acuerdas, Alex, y de pronto escucho como una voz timidilla de fondo, que era la de Alex, que me felicitaba el cumpleaños. Entonces ya le pude poner cuerpo fónico al menos a ese ser fantasmal que todavía no conocía, y al cabo de unas semanas finalmente pues ya te pude poner cuerpo, conversaciones, rostro.
Y hasta aquí, y ahora estamos aquí los tres juntos, juntas. Pues no sé, Mariña, si te apetece ya por entrar en el grano, si quieres contarnos un poco de qué va esta novela de la que vamos a hablar hoy. Vale, pues sí, Lo que no podré vivir es una novela que tiene ahora mismo 3 ediciones, que no es poco. Tiene la edición mexicana, después la española, que es esta que tenéis aquí, y a posteriori la argentina, que rescatando lo que hablamos de conocernos y demás, mi cara figura como la portada de la novela en la edición argentina, y la persona que está ahí en la cámara, Nerea Mayor, fue la fotógrafa de la portada. Pues bien, esta novela que vamos a presentar sobre todo trata en profundidad el tema de la maternidad y la locura, ¿vale? Pero es importante saber que tanto el tema de la maternidad como la locura vienen atravesadas por algo que está presente pues, en la realidad y en la novela, que es un sistema patriarcal. Creo que es algo muy importante que rescatar, ¿no? Y bueno, a través de todos estos dos temas se tratan a través de un relato perverso de dos padres que han desconfigurado su propia realidad para dinamitar finalmente la de su hija. Y bueno, siendo esto un poco el resumen de la novela, quería hablar también del prólogo, ¿no? Porque bueno, cada edición tiene un prólogo diferente, pero esta diría que es el prólogo más especial, el de la edición española, ya que lo hace el propio autor. Y hay un agradecimiento muy importante hacia tu madre, ¿verdad, Alex? Entonces, en este agradecimiento, que es el más importante, que es a su madre, él agradece que aunque ella no fuera como las madres de la novela, sí que en ella, ¿no?, viste ese cambio que se transita como mujer al convertirte en madre, ¿no?, cuando nació tu hermano. Entonces, por ello, mi primera pregunta es que qué pasa con las figuras paternas, ¿no?, en la novela, tanto la de Augusto como la de Nicolás. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí? yo creo que sí. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, la verdad es que es muy lindo estar con tanta gente y también, pues bueno, desde luego gracias a Casa de México en España por hacer esto posible. La primera novela que publico, una edición aquí. Bueno, respondiendo un poco la pregunta de Mariña, normalmente, o bueno, no sé si es una realidad, o sea, demasiado violento generalizar, pero normalmente la figura paterna es, no por regla, pero en el mayor de los casos, la figura ausente, ¿no? Entonces, en la novela no me interesaba sinceramente trabajar la figura paterna como su nombre lo dice, como un padre, sino más bien la figura de la ausencia, que es lo que en realidad está patente en la novela. Y creo que la ausencia tiene que ver muchísimo con el silencio, y la novela está llena de silencios que yo, bueno, desde luego estaba interesado en trabajarlos. Hay dos personajes principales, o bueno, no principales, sería darles demasiada importancia, pero bueno, tienen objetivos vitales en la novela, que son Augusto y Nicolás, que son ambos padres, pero padres que no ven a los hijos como lo que son, sino más bien como una válvula de escape, como algo que utilizar para mantener una familia o para darse un lugar en la sociedad, que es algo desde luego también una estructura muy patriarcal de poder, ¿no? Y de utilizar a los hijos. En este caso, pues ambas son hijas. Como decía, la figura del padre, que para mí ha sido siempre tan importante, no porque realmente sea una figura presente en mi vida, sino más bien por todo lo contrario. Creo que configura, desde luego, la realidad de estas mujeres, ¿no? Finalmente, la figura del padre viene a derruir los cimientos que había, ¿no?, en la prerrelación matrimonial o de familia como tal, ¿no? De hecho, en la novela se cuestiona mucho qué es una familia. Y a la vez yo me sigo preguntando, ¿qué es una familia, no? O sea, ¿qué tiene que tener para hacer esto, no? Me consta que no solamente es un padre, una madre, un hijo, una pareja como tal, pero creo que de ahí viene la escritura, ¿no? De una búsqueda, de una... bueno, creo que las novelas, o al menos las que a mí me gustan leer, tienen como objetivo generar cuestionamientos. Y esto era lo que a mí me interesaba, o sea, ¿por qué está esta ausencia, no?
A mí esto me lleva a pensar en otra de las preguntas, otra de las inquietudes que creo que son reseñables dentro de la novela, pues volviendo un poco a esta idea de la ausencia paterna, o que también es extensible a todos los hombres o la mayoría de los hombres de tu novela, que son estas figuras medio fantasmales o intermitentes. Lo que sí podría casi señalar, y a ver si no me equivoco y ahora tú me cuentas, Alex, que las mujeres llegan a un punto en tu novela en que, por no decir todas, acaban mitificando hasta el extremo, romantizando, aunque esta palabra está un poco manida y tal, pero bueno, idealizando hasta el extremo el abuso que sufren por parte de estos hombres, ¿no? Pero con tal de poder sentir su presencia, la presencia de estos hombres en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de esta relación así como intermitente, decíamos casi imaginaria, que van estrechando las mujeres con estos hombres medio vaporosos? Ya, bueno, tiene que ver muchísimo con el tipo de relación que tienen ambas con sus parejas, ¿no? Son relaciones parasitarias en las que el hombre a cierto punto llega a hacerse como amo y señor de ellas, ¿no? Decirles qué tienen que hacer, dónde tienen que posicionarse. Y a mí me interesaba porque creo, bueno, no sé si eso sea muy extremo, pero me parece que cada vez vivimos en una cultura casi fascista y radical del optimismo y de la salud mental, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el hecho de que mis personajes femeninos no sean heroínas no quiere decir que no sean reales, porque la vulnerabilidad existe. Y a mí era lo que me interesaba precisamente en esto, porque el hecho de que se escriban personajes fuertes, personajes heroicos como tal, no quiere decir que la vulnerabilidad va a dejar de existir. Entonces, eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? En una época donde se tienen que escribir ciertos personajes, incluso que hay convocatorias o, no sé, queremos personajes fuertes. Y yo, es que también existen personajes vulnerables, no solamente mujeres, hay hombres también vulnerables, ¿no? Y eso tiene que, bueno, al menos en mi obra, pues se hace patente. Por otra parte, en la relación que ellas tienen, pues yo creo que no pueden configurar su realidad de otra manera, ¿no? Finalmente cada una vive, y no sé si, bueno, por ejemplo, hay quienes aquí ya la leyeron o al menos la han comenzado, que han estado en otra parte de mi vida. Ocurre algo muy curioso, que es que los personajes, la mayor parte de la novela, están en sus casas. Y la casa es como una jaula, o la miraba yo así, ¿no? Porque es como te casas con alguien, te metes en su casa, y entonces siempre va a haber una relación, bueno, en este tipo de personas, vertical, ¿no? Hay un poder que se impone, hay una parte sumisa, hay una parte dominante. Entonces, ¿qué haces cuando en realidad estás en un lugar que te vulnera? Y en este caso es la casa, ¿no? Me interesaba justamente la idea del nido, de cómo se puede construir algo, pero en realidad es como si los padres abandonaran a los hijos en su propia casa. Eso a mí me pareció como una idea pues digna de trabajar, al menos intentarlo, no sé si lo logré, pero me interesaba intentarlo, y que los personajes estén como cruzando de un lado a otro y a veces pasen desapercibidos, es porque quizá la novela comienza en un momento dado en que los personajes ya su mente está volcada ya al desastre, ¿no? Ya hay una realidad fracturada, de hecho, lo vemos, por ejemplo, en cómo habla, ¿no? Hay como una verborrea, sí. Hay una necesidad casi apremiante de ser escuchados, y es como un grito en medio de la noche, ¿no? Pero me lo imaginaba yo como en un campo donde no hay absolutamente nadie, está alguien gritando. Esa era la idea que yo tenía, ¿no? Este grito que por más fuerte que sea no se alcanza a escuchar. Y muchas de las veces sucede así en las familias, ¿no? Y quería que, al menos en este caso, las figuras paternas, intermitentes, fantasmales, como tú les llamas, aparecieran, sí, pero en realidad cuando vienen a cumplir con su objetivo, que es derruir todo cuanto les rodea. Sí, así es, las figuras paternas. De hecho, el personaje de Nicolás, ¿no? Ni siquiera quiere a su hija, ¿no? que ha salido deforme, Aida, y por tanto yo también me hago la pregunta de la diferencia que hay entre Emma y Lidia como madres, que son madre e hija, y Emma es madre de Lidia y Lidia de Aida. Por tanto, Lidia quiere como ser buena madre, lo que no ha tenido, ¿no? de su madre. Entonces quería un poco preguntarte por esta diferencia entre ellas dos.
Bueno, la novela en sí viene de una generación de mujeres suicidas. O sea, en realidad viene de este mandato casi biológico. A mí no me gusta la palabra mandato, pero al menos se representa así en la novela, en la que todas están abordando esa dificultad para procrear, ¿no? La diferencia de edad, desde luego, pues es bastante. De hecho, la novela está estructurada en dos narraciones. Una que es en voz de Emma, que le habla a su pareja, a Nicolás, en una situación un poco desconcertante, que se revela hacia las últimas páginas. Creo que la perversidad radica en ese diálogo que ellos tienen. Y luego está Augusto, que está contando precisamente el embarazo de su mujer. Entonces, la diferencia de edad es más allá de importarme o de que haya sido un núcleo, porque no consideraba que, no sé, hubiera como una relación entre las edades o las posibles dificultades que podría tener, no sé, embarazarte no sé, a tal edad. Lo que me interesaba en realidad era hacer como una analogía de las relaciones que tenían ambas, ¿no? Porque, por ejemplo, Lidia es una persona que constantemente está tratando de destruir a su hija, pero no entiende por qué, ella no sabe Ya. por qué. O sea, es lo que pasa en la novela, ella no entiende qué es lo que está sucediendo con su vida. Eh, Emma hace todo lo contrario, ella es muy consciente de que no quiere hacerle daño a su hija, pero se lo está haciendo. Total. Y entonces es como, ¿cómo escapas, no, a eso? ¿Qué hay dentro de ti? O sea, ¿qué hay en esta generación de mujeres que han volcado su vida en el suicidio para generar este tipo de sucesos? Sí, bueno, sí, sí. Sobre esto también creo que como que esto, ¿no?, está atravesado, esto de la maternidad, de las madres con las hijas, en este caso también creo que está atravesado por el hecho del abuso, ¿no?, que hace el padre sobre la hija. Sí, bueno, la idea del abuso, Claro, al menos en México, es una qué realidad constante. muy feroz. La verdad no es algo, o sea, se habla siempre del abuso, pero hay muchísimos tipos de abuso. Ujú. Y normalmente creo que la pandemia vino a ayudar precisamente a esto, ¿no? Creo que nunca habíamos pasado tanto tiempo en nuestras casas para darnos cuenta de con quién en realidad vivíamos. Entonces, de repente salieron relatos de madres que, pues como sus esposos estaban en casa, estaban haciendo, perdón, en casa, fuera de casa, haciendo otras cosas, pues nunca pasaban tanto tiempo con ellos, ¿no? Entonces a mí me torturaba esa idea, ¿no? De Sí, a mí cuánto igual, tiempo en realidad pasamos con estas personas, ¿no? Y totalmente. entonces también los hijos, porque los hijos son los que menos pasan tiempo con los padres. Finalmente los padres duermen juntos, hay una intimidad, un vínculo ahí muy distinto al de los hijos. No quiero decir que tenga más o menos fuerza, pero me interesaba justamente eso. Y creo que bueno, de hecho la novela yo la escribí, o la empecé a escribir cuando tenía 20 años, hace 7 años. Entonces, cuando sucedió la pandemia, yo todavía estaba reescribiendo la novela, porque creo que según la época va cambiando cómo se leen los libros. Total. Entonces a mí me interesaba, de hecho la novela no llega a la pandemia, eso fue lo que yo intentaba, o sea, que no llegara a eso, pero quería que se entendiera así. Yo creo que por eso se ha vendido muy bien en México, ¿no? Porque finalmente ha sido una realidad que ha desconfigurado a todo un país, ¿no? Darte cuenta de con quién estás viviendo y quiénes son estas personas para ti. Ujú. Totalmente. De hecho, volviendo un poco a esta idea de la observación en espejo que comentaba justo Mariña y que tú también comentabas, Alex, entre estos tres personajes fundamentales que vertebran la novela y la van articulando, que son Lidia, Emma y Aída, ¿no? Y que generan, digamos, esta genealogía o estas tres generaciones. Hay algo también, aparte del abuso del que ya hemos hablado, hay algo que atraviesa a estas tres personas, a estas tres mujeres, que es casi como una especie de maldición o premonición que se concreta mucho en esta sensación de ausencia o esta sensación depresiva, que además tú adelantabas ya antes, esta sensación de silencio, más que sensación, una concreción real del silencio o la sensación del desamparo. Y también yo creo que donde más se traduce, que es como que ya lo hemos ido adelantando, es a través de esta figura de los hombres huidizos que pasan por la vida de estas mujeres, ¿no? Entonces lo que quería preguntarte es si realmente hay un maleficio, hay una maldición, aunque fuera en un lenguaje figurado, pero bueno, hay una especie de maldición que atraviesa a estas mujeres y hace que se estén observando en espejo constantemente, ¿no?
Sí, o a lo bueno, mejor no. yo creo que no está como patente, no se ve ahí la maldición, pero bueno, creo que hay como un poco de eso, no sé. Pienso yo que, bueno, en mi país hay mucho de eso, ¿no? Se cree bastante en ese tipo de cosas. Pero no, desde luego no pensé yo que hubiera como un maleficio o algo, pero sí creo que hay como un desconocimiento de la realidad que te hace como creer todo lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, lo primordial en esta novela no era como crear la idea de la generación de mujeres suicidas, porque en realidad no iba por ahí. Era algo que yo sabía, pero no es algo que se diga en la novela o que se trabaje. De hecho, algo de lo que más disfruto de la literatura es que te ofrece pero mil opciones para trabajar un texto y tú sabes toda la novela, pero la demás gente no lo sabe. Entonces, eso me parece algo en esencia brutal, porque, por ejemplo, muchas de las cosas que yo sé de los personajes no aparecen en la novela. Y eso me parece una experiencia muy bonita, ¿no? A la hora de escribir. Y no había como tal ese maleficio. A lo mejor me lo apunto para otra novela. Pero Pero es interesante cómo se recibe luego, ¿no? O sea, que es Ajá, porosa sí. la lectura al final. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en una ocasión una lectora me escribió, ¿no? Porque veía mucho como esta imagen no del suicidio, pero de la tortura y demás, y me preguntó en algún momento que si yo había ido a terapia o algo, y yo, bueno, creo que, Como, porque decía que estaba muy marcado el tema de ay, la violencia, ¿no? cierto. Como si fuera algo heredado, y Sí, yo, no es claro. como un maleficio, algo heredado. Yo creo que el único maleficio que hay es el de ser mujer y ya, ¿no? Un poco va por ahí. Yo no quisiera que fuera así, pero... Pues yo quería preguntarte sobre el tiempo, que es algo como, ¿no? Es algo, una unidad en la novela muy importante, la temporal. Ya que, bueno, no sé si se han dado cuenta los lectores, no es fácil de darse cuenta, yo como vivo con el autor, pues me di cuenta, que es que sucede todo en un mismo día. ¿Cómo es esto? Bueno, pues que suceda todo en un mismo día era algo que yo no planeaba porque en realidad no es como que piense, voy a escribir una novela que suceda en un día. Pero bueno, sí es verdad, por ejemplo, que había leído durante muchos años de mi vida a Joyce, por ejemplo, a Virginia Woolf, que eran autores que trabajaban mucho el flujo de conciencia, los monólogos como tal. Entonces a mí me interesaba ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para ver qué es lo que había en una vida, ¿no? Cuál era el destrozo y qué era lo que ya no se podía salvar o lo que ya estaba exterminado, ¿no? Entonces, por eso me interesaba el trabajo justamente de los recuerdos. Cuando me di cuenta de esto, porque esa novela la trabajé con Agustina Caride, que fue una autora que me hizo el prólogo para la edición argentina, me dijo, a ver, eso está bien, pero ¿y dónde está el presente narrativo? Entonces me di cuenta de que no había regresado al presente narrativo y fue cuando le hice en las últimas páginas. Entonces por eso se configuró solamente, ni siquiera en un día, porque la cita de psiquiatría dura a lo mucho una hora, Claro. que es la figura de Augusto. Y en el caso de Emma es en una tarde, ¿no? Sí. Entonces me interesaba esa idea como de trabajar el tiempo, al menos cuando fui consciente de ello, porque me parecía muy bonito, ¿no? Ver un libro así y saber, por ejemplo, qué ocurre en un día, ¿no? Y en un día cuántas cosas realmente pasan, ¿no? Totalmente. Que es una de las ventajas que tiene la literatura, ¿no? Que te puede ayudar a desenredar toda la vida en a lo mejor 260 páginas, que es probablemente lo que tenga este libro, y ocurre en tan poco tiempo, ni siquiera 24 horas. Entonces creo que eso es lo... Bueno, también hay que pasársela bien escribiendo y sufrir un poco también. Entonces creo que iba de la mano las dos cosas. Pues ya aprovecho y tomo el testigo. Y si hemos hablado de tiempo, y ahora vamos a hablar del espacio. Pues yo te quería preguntar, es verdad que esto no sé si es también percepción mía, recepción mía, o es real y estaba en tu intención, al menos yo lo he recibido así. Al inicio de la novela, cuando leemos como las primeras páginas, lo que yo siento es que los episodios que se presentan, que tienen que ver con el momento anterior al embarazo, ahí de pronto aparece una México como mucho más idílica, casi diría, ¿no? De hecho, describes esas calles de Polanco, Coyoacán, e incluso pues dices algo así como que los personajes van corriendo por las calles casi como si fueran dos críos, ¿no? En cambio, a medida que vamos avanzando en el tiempo, de pronto esa México se empieza a presentar cada vez más hostil, que es cuando las mujeres ya se quedan embarazadas.
Entonces te quería preguntar si ahí hay verdaderamente un correlato entre el espacio y esta decadencia familiar y afectiva en los personajes a partir de ese momento del embarazo. La hay, aunque, bueno, es que esto se lo aprendí yo a Shirley Jackson, no sé si alguien de aquí leyó La Lotería, que comienza justamente con gente jugando con rocas, y al principio se ve todo maravilloso, es soleado, verde y demás, y conforme te acercas al final de la historia es lúgubre, te das cuenta para qué utilizaban esas rocas, Claro. ¿no? Entonces creo que iba mucho por ahí. Sí, al principio hay un idilio porque Coyoacán, yo vivía ahí durante muchos años, es un lugar precioso, lugar de artistas. Me di cuenta de que había como un idilio, ¿no? Algo muy bonito en salir de paseo, los escritores, la gente que se reunía, no solamente para comentar sobre qué es lo que estaban escribiendo, sino para pensar en conjunto, que me parece un ejercicio maravilloso, ¿no? Del pensamiento, pensar colectivamente. Y, y me di cuenta en algún punto de la novela que conforme avanzaba la trama, de hecho la casa empieza a ser como ajena a ellos, ¿no? Comienza como a convertirse en vuelve un extraña, monstruo, sí. ajá, sí, que los devora. También se acaba Coyoacán en algún momento, se Sí. acaban las calles de la Ciudad de México. De hecho, hay cosas que no hay ni siquiera en la Ciudad de México que yo las puse ahí. Dije, en cualquier momento va a venir alguien y me va a decir, esto no crece aquí. Y yo, pues no me importaba crecer. Entonces, a mí me interesaba mucho también la idea de la rebeldía, ¿no? Sí. O sea, rebelarse contra lo que se dice que debe ser un texto literario, ¿no? Siempre y cuando no abandone la verosimilitud, ¿no? Y si yo creo que si yo meto un unicornio ahí y ustedes lo leen, ya yo ya gané, ¿no? Finalmente, o todo lo contrario. Entonces, es por eso que me interesaba mucho el espacio, pero sí pensé como en crear en la imagen del lector, o al menos así lo intentaba al principio, como una idea de la felicidad que poco a poco se caía a pedazos. Una de las preguntas que yo me hice cuando estaba leyendo la novela era el hecho de que prácticamente todos los personajes mueren. Entonces quería preguntarte sobre la relación de los personajes con la muerte, o cómo para ti como autor la muerte puede ser importante respecto a esta novela. Turum, turum. Pues es que creo que eso ya es una tragedia como tal. Sí, le falta uno, ¿no? Para ser tragedia del Sí, todo. sí, sí. Que muera A ver, uno. recapitulando la pregunta. Sí, nada, la relación de los personajes con la muerte y de ti como autor con la muerte en la novela. Bueno, yo atravesé un momento en mi vida en el que la muerte fue como un pensamiento que se convirtió casi como en una obsesión. Yo creo que a lo mejor nos pasó a todos en la vida. Distintas decepciones, a lo mejor religiosas, como tal, nos llevan a pensar este tipo de situaciones o replantearnos lo efímero que puede ser la vida. Y aparte mi país está atravesado por una tradición, ¿no? O sea, finalmente el Día de Muertos es un festejo como tal en México. No en la novela, no hay un festejo en la novela, pero sí hay como una idea de muerte. A mí, no sé, yo lo he hablado con muchos de ustedes que están aquí, me parece que hemos pervertido a cierto punto el idea de la muerte, ¿no? Lo que debería o creemos que debería ser, o pervertido en el sentido de la palabra, lo que podría o no significar como tal esta palabra. Y no sé, por ejemplo, a veces cuando leo un policial, digo, en la primera escena ya está muerto. Y la muerte se trata como algo secundario, como algo que no tuviera gran peso. Y a mí me parece que eso es deshumanizante, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, mi interés en la muerte como tal en la novela, pues quería tratar en realidad el tema es no una profundidad, no quiero caer en esa arrogancia, pero sí quisiera como, o bueno, al menos quise intentar como que no fuera una muerte que no pesara, sino construir un personaje que hubiese sufrido mucho y pensar, ¿no? ¿Qué es lo que queda después de esto? ¿No? Desde el principio sabemos qué personajes mueren y al final llegamos como a la conclusión de que a veces morir es lo mejor que le puede pasar a ciertas personas. Pues yo por alejarme un poco del contenido y ahora entrar en lo que es la estructura de la novela o la forma, hay algo que me parece también muy reseñable, que tiene que ver con el lenguaje o cómo haces tu uso del lenguaje en esta novela, porque a priori
cuando empezamos a leerla, pues lo que percibimos es que hay una gran precisión, es un lenguaje muy depurado, es un lenguaje que hasta roza el preciosismo muchas veces por cómo lo adornas, cómo trabajas y depuras la palabra, como adjetivas, también, como te decía, con muchísima precisión. Sin embargo, la realidad que estamos viendo detrás, el referente que hay detrás de esa palabra, se acerca muchas veces a lo tremendamente escatológico, a lo tremendamente oscuro, sexual, ¿no? Incluso podemos percibir casi el olor de esos cuerpos que se fusionan, que se amalgaman, que se ensamblan, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo has trabajado esa tensión entre lo precioso y bello frente a lo escatológico y que a veces consideramos o que catalogamos como algo feo, ¿no? Ah, ya, bueno, Irrechazable. sí, sí, sí. No pudo asistir el día de hoy, me hubiera encantado que asistiera. Pero bueno, hay una autora que yo admiro muchísimo, que es Valeria Correa Fis, que es argentina, vive aquí en España. Y una de las cosas que ella me enseñó, y creo que fue un gran aprendizaje, en una ocasión me dijo, el horror se tiene que teñir de belleza para funcionar. Entonces, creo que esa fue la propuesta estética de esta novela, ¿no? O sea, crear algo realmente terrorífico. Hay una escena que todos los lectores, cuando ha habido clubes o cuando ha habido charlas y demás, me dicen, es que no puedo creer que esté ocurriendo esto y que al fondo estén ellos bailando, que haya una música, que exista una armonía, mientras que en otra escena o en otra, sí, bueno, en otra escena esté alguien muriendo, ¿no? Es como esa divergencia, ese contraste. A mí me interesa muchísimo porque creo que llega un momento en que la literatura ilumina algo en la vida de los personajes y llega otro momento en que la ensombrece. Y no sabía cuál me interesaba trabajar más, entonces dije voy a trabajar las dos hasta donde sea posible y pensé pues de luego en el lenguaje. No sé si la pregunta va sobre el lenguaje o sobre esto. Las dos, está estupendamente. Sí. Bueno, una de las cosas que a mí me interesaba sobre el lenguaje, y eso lo tomo del discurso de Toni Morrison cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, al menos para mí me parece el discurso más precioso, que es justamente la historia de cómo dos chicos llegan a la casa de una anciana que es torpe, es ciega, y ellos tienen, bueno, supuestamente llegan con un pájaro en la mano, y ellos le preguntan a ella, ¿tenemos o no, vive o no el pájaro que está en nuestras manos? Y ella como que se cuestiona eso, ¿cómo voy a saber yo si soy ciega, no? Entonces es una gran analogía del escritor en ciernes y del lenguaje. Entonces ella hace como un análisis justamente del lenguaje, entonces empieza a hablar de cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? Que finalmente el lenguaje es poder. El lenguaje estadista, la lengua oficial como tal, el lenguaje que extermina, el lenguaje que salva, el lenguaje bondadoso que se viste de bondad para manipular las masas como tal. Entonces a mí me interesaba muchísimo eso. Y al final la anciana ciega dice algo muy bonito. Ella le dice, nunca les dice si está vivo o muerto, dice no sé, siempre, que me parece la gran respuesta. Y al final dice, les creo con ese pájaro que no tienen en la mano, pero porque ya ha dado una cátedra de lo que era el lenguaje, ¿no? Entonces, a mí me interesaba justamente trabajar esta imagen del lenguaje, perdón, de la lengua oficial, trabajar el poder como tal, la violencia es poder, finalmente, pero tratarlo desde la poesía, ¿no? Es una novela que es muy lírica en ese sentido, porque quería realmente revestir como todo ese daño, toda esa perversidad en algo que fuera bonito, ¿no? En la medida de lo posible. Sí, totalmente. De hecho, en eso que mencionas del hablar de lo horrible, ¿no? A través de lo bonito, de alguna manera, creo que ahí nos podemos ver los tres identificados como autores. Y quería preguntarte, por último, sobre, en mi caso, sobre las ediciones, ¿no? Porque realmente hay 3 ediciones, cada una tiene un prólogo diferente y no sé muy bien si hay muchas más diferencias aparte de los prólogos en las ediciones en sí. Pues en realidad la edición mexicana tenía una errata abominable. Cuéntanosla, queremos saber dónde está. Yo la vi. Bueno, es que al final de la novela, cuando ocurre una muerte, Augusto nombra al personaje como si estuviera vivo, pero ya estaba muerto.
Entonces dije, qué estúpido fui. Bueno, estas cosas suelen pasar, está bien. Ha resucitado ahí a un Que en personaje. un momento me dicen, bueno, pero es un guiño al realismo mágico. No, no, fue una tontería. Increíble, tú di que sí, Fue una- tú di que sí, quedas estupendo, fue una un señor. tontería. Entonces se corrigió esa errata. Después, en la edición argentina, no cambiamos nada. Afortunadamente, no es que yo peque de ser soberbio o algo, porque no va por ahí. Cambiamos algunas cosillas como en cuestiones, no de la historia, pero sí a lo mejor adelgazar cierta frase o algo. Pero en realidad no se cambió más allá de la historia. No sé si pues en un futuro haya que hacerlo, yo me pregunto, ¿no? Cuando cumpla 10 años, que es cuando se pierde bueno, ya tengo los derechos de la novela para distribuirla en algún otro lugar, querré hacer un cambio para ver cómo ha mutado la escritura. No lo sé, pero bueno, en la edición argentina, Agustina Caride, que fue mi maestra, como les había comentado, me escribió un prólogo bastante lindo. En la edición española solamente hubo, no un prólogo, sino más bien como una introducción, en parte agradecimiento pues, a mi madre. Y han sido pues los únicos cambios que ha habido, ¿no? Bueno, las portadas obviamente, los agradecimientos al final que se siguen sumando nuevas personas, eso también es algo muy interesante. Muy bonito. ¿No? Entonces creo que son los únicos cambios que ha habido. Y yo lo último que quería preguntarte, que es obligado siempre, ¿cuáles han sido? Ya. No, no te voy a... Ojo, no. No, solo quería preguntarte que, cuáles han sido tus referentes, aunque ya has mencionado algunos, has hablado de Joyce, yo intuía a veces algo de Virginia Woolf, incluso en la escritura, tal vez fuera totalmente inconsciente, pero sí había algo de ella. Ariana Harwich también, por este uso que a veces roza lo poético, pero luego se vuelve tremendamente perverso y escatológico a veces. No sé, cuéntanos. Es difícil, es horrible responder a esto, Sí. pero bueno, te he metido en un callejón Sí, es que sin yo siempre salida. he considerado esta pregunta como una traición, ¿saben? Porque es como mencionas a algunos, pero dejas a muchos fuera. No sé, mi educación casi siempre ha sido de leer a autoras. Yo creo que la gran maestra para mí, a la que he leído su obra completa, ha sido Margaret Atwood. Creo Sí, que es verdad. es una de mis autoras favoritas. La mencionas mucho. Es verdad. Me encanta, de hecho no sé, aparecen guiños como tal de ella en la novela. En algún otro libro la he utilizado como un personaje. Entonces ha sido algo bastante curioso. Otra de las autoras que también me ha marcado muchísimo es Toni Morrison, que creo Claro. que es fundamental en mi vida y creo que, bueno, su libro Beloved fue el Beloved. primero que me hizo llorar, o sea, amar, ¿no? Esa violencia sobre la guerra en Estados Unidos, el racismo y tal, me pareció, bueno, tratado no desde el morbo, sino con una honestidad casi cruel, me pareció al mismo tiempo muy luminoso, ¿no? Bueno, ella... yo casi nunca menciono a esa autora porque la verdad es que mucha gente como que le tiene miedo y la desprecia o siente, no sé, ñáñaras por ella. Pero bueno, yo la adoro, que es Elfriede Jelinek, Ah, que bueno. es una Es que es muy oscura, autora, ¿eh? es una autora que a mí me ha marcado. De hecho, por la tarde dije, bueno, voy a ver su documental porque estaba justamente leyendo un poco sobre ella. Y para mí, ella ha sido como el mayor referente en cuestión a la propuesta, ¿no? Es decir, porque el lenguaje nunca es complaciente, No. siempre es un lenguaje muy radical, un lenguaje que se revela, ¿no? Me gustaba esta idea del poder en el lenguaje y ella habla mucho sobre esto, justamente, ¿no? Y entonces me parece que es ella. Hombres, pues por ejemplo, bueno, Rulfo, desde luego, un clásico, Krauss, también está Foucault, porque de hecho aparece mucho también aquí en las referencias. Bueno, no sé, de momento. Podría mencionar, por ejemplo, a otros argentinos como Bioy Casares, Borges, a peruanos o así. Pero en realidad yo creo que son principalmente las tres las que me parecen que han formado como la tríada de... La tríada también, sí. qué bien. Está bien. Pues no sé si aprovechamos a lo mejor estos 5 minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, o antes de pasar a esta performance que va a ocurrir. Hay un en espacio breves. para preguntas, así que Claro. adelante, ¿Sí? si tienen alguna Sí. pregunta, pues con gusto. Ay.
o consultar algo, o sencillamente soltar un comentario también. No sé. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy José Aguilar de Diario El Mundo. Me interesaría saber cómo escribes, cuál es tu dinámica, si eres un escritor muy metódico, ¿cómo lo haces? Bueno, mucho gusto y gracias por venir. Sí, bueno, yo no puedo mentir aquí porque las dos personas con las que vivo están presentes. Entonces, no tengo horarios para escritura ni nada por el estilo, sino más bien creo que viene como una necesidad casi punzante de sumergirme en la escritura. Lo que sí es que al principio tengo como una escaleta, algo a qué seguir, como tal, no sé, como los guionistas, ¿no? Que empiezan con sus estructuras y demás. Yo así empiezo, luego me desanimo porque no la estoy cumpliendo como debe de ser y me dejo ir, ¿no? Finalmente hasta que termino. Y eso también, no sé si sea bueno o malo. Yo no lo recomiendo tanto porque finalmente ha sido como el fracaso de otros proyectos, ¿no? Quizá no tener un norte bien fijo, pero bueno, escribo de esa forma. Bueno, de hecho así escribí el próximo libro de cuentos que saldrá con pretextos. Y, y pues bueno, ha sido así. Lo que sí pienso es la pregunta de siempre, ¿el lenguaje ha llegado a esta historia? ¿No? Para mí es la pregunta principal. Si entonces tengo el lenguaje, puedo escribirla, pero si no tengo el lenguaje, no lo intento. Muchas gracias. ¿A ti? Por ahí. Hola, bueno, muchas gracias a los tres, ha Hola. sido muy interesante. Yo quería preguntarte, Alex, si buscas una unidad estilística en tu lenguaje a la hora de escribir, si esa unidad estilística, en caso de buscarla, ha cambiado mucho con tu siguiente novela y con los cuentos que dices que vas a publicar ahora en Pretextos, o si te has dejado llevar un poco más y has jugado de alguna manera. Hola, Pauli. Gracias por venir. Paula también estuvo en la Fundación Gala con nosotros. Madre mía, somos una secta, estamos invadiendo el mundo. Sí. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, desde luego, eso lo hablaba con mi editor, con Manuel Borrás. Le decía yo a él, es que a veces siento como que estoy escribiendo algo que no tiene vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener el lenguaje para vivir, ¿no? Y en realidad me he dado cuenta de que me cuesta mucho escribir como situaciones un poco, no vamos a llamarle bonitas o felices o algo, sino más bien como luminosas, ¿no? Me interesa más como la sombra de la vida. Entonces, con relación en eso, pues me gusta utilizar más un lenguaje sórdido, pero desde luego que es como muy, muy musical. Eso se lo debo yo como a Jelinek, ¿no? Que nunca la pude leer en alemán, pero en todas sus entrevistas decía ella que era intraducible, ¿no? O sea, que sus libros por eso es que existen en muy malas traducciones, que de hecho las peores que hay son al español, porque justamente se pierde toda la musicalidad, ¿no? Y bueno, que fue una de las cosas por las cuales le dieron el premio Nobel. Entonces, me gusta como esa tendencia sórdida, feroz al lenguaje. He intentado escribir cosas un poco más, no sé, como dulces o no sé, más luminosas, como decía al principio, y me cuesta mucho, y creo que eso es un fracaso también, ¿no? O sea, la falta de versatilidad, no sé, no tener como, decía, no recuerdo quién, que cuál era el área de pudor del Marqués de Sade, no era el amor, porque nunca había escrito justamente una novela romántica o un texto romántico, sino siempre perverso, ¿no? Entonces, creo que en un futuro me planteo no escribir una novela romántica, pero sí escribir como algo más luminoso, ¿no? O sea, lograrlo. Hola. Hola. Bueno, yo soy Yunaisa Castera, actriz, y te quería preguntar, como artista también, ¿qué te gustaría que el lector se llevara de esta lectura? Porque todos los artistas hacen su arte con una finalidad, ¿no? Y al final tienen unas expectativas de lo que hacen y lo que va a llegar. No sé si esto pasa tanto en el ámbito de la escritura, pero estoy segura de que en algún momento se te ha pasado por la cabeza no una frase que sintetice este libro, pero sí qué te gustaría que ocurriera en el lector o que se llevara el lector después de esta lectura.
Yo creo que cualquier cosa que se lleve el lector es buena, siempre y cuando, no sé, por ejemplo, el hecho de que se moleste, el hecho de que no se sienta triste, feliz o alguna emoción en el lector, para mí es como un pequeño, más bien un gran triunfo, ¿no? Al final, creo que lo peor que le puede pasar a un libro es que le sea indiferente al lector. Entonces, cualquier cosa que le suceda al lector, yo creo que es bastante... no sé, sería un regalo para mí finalmente si sucede que le agrada o le desagrada, porque también hay gente que les desagradan los libros y está bien, no podemos obligarlos a que les agrade incluso las versiones que escribimos, pero creo desde luego, bueno, a mí algo que me interesaba justamente, como que llegaran a la novela y se dieran cuenta de que había una música dentro de la novela, ¿no? Y bueno, Charlotte, por ejemplo, que va ahora a hacer una lectura dramatizada de la novela, pues podrán entender más o menos por qué me interesaba a mí trabajar esa música, que creo que es la gran apuesta por esta novela. Hola, buenas tardes. Hola. Felicidades por la presentación, enhorabuena a los tres, ha sido súper dinámica y entretenida. Gracias. Y yo leí la edición mexicana y quería preguntarte de dónde sacan las protagonistas la fortaleza, el combustible para tolerar el sufrimiento. Del propio sufrimiento, creo yo, ¿no? Finalmente, cuando llegas a un punto de tu vida en el que el sufrimiento está, solamente tienes dos opciones, o te dejas caer o te rebelas contra el dolor, ¿no? Entonces creo que me interesaba justamente eso, ¿no? No sé, todos en mayor o menor medida hemos experimentado a lo largo de la vida un grado de sufrimiento. Entonces me interesaba saber hasta qué punto uno puede hacerle frente a ese sufrimiento, ¿no? Hasta qué punto dejamos en realidad de aceptarnos como víctimas y intentar cambiar las circunstancias, aunque no lo logremos, pero justamente creo que del sufrimiento nace esa fortaleza, o al menos si no te enseña como tal a vencerlo, te enseña a cómo pelear, y es lo que a mí me interesaba de los personajes en cuanto a esa fortaleza. Pues no sé si alguien más quiere intervenir. Sí, por ahí. Hola, soy Pedro. Hola. Un tema de curiosidad, a saber si la elección de la imagen de la capa tiene referencia con todo el contenido del libro, porque me dejas así vestida de negro como algo fúnebre, pero tenía una expresión de tranquilidad y plenitud. Ay, me encanta esa pregunta. Qué guay. Sí, bueno, es que, bueno, esto ya es un pequeño spoiler, pero en la novela hay como un zoológico, hay muchísimos animales y todos tienen como esa dificultad para aparearse. Entonces hay unos pájaros, unos periquitos, que normalmente cuando no se están encerrados y tienen como muchísima dificultad para aparearse, empiezan a matarse. Entonces, los pájaros que están peleando arriba son de las últimas escenas de la novela. Justamente es como la furia que tienen ambos, uno por defenderse porque no quiere aparearse y el otro porque en realidad quiere imponerse. Y creo que al final es como una pequeña imagen que hace como una analogía de toda la novela. Hay hámsters también que se comen a sus crías, hay perros como tal, hay una cosa caníbal ahí. Pero bueno, que... Encantador. se narra bonito. Entonces, bueno, sí, eso. Si ya nadie tiene preguntas... Pues tal vez podamos pasar a... Sí. Venga. Yo creo que... Cuando llegó al cuarto con ese ramo de flores y me vio a los ojos, yo dije, ha vuelto, debe ser por mí. Y los lirios y las azucenas dejaron de marchitarse frente al ventanal, porque ya habías llegado tú, como agua en verano, como agua en medio de un desierto. O podrías no haber sido tú, sino tu sombra, y la sombra del ayer, y la sombra del agua entrando por nuestros zapatos y rodeando círculos alrededor de casa. Ah, tú me tomaste de la mano y dijiste,
Esta es mi mujer. Miren, ya lo ven, ella lo es. Y yo respondí que era tu mujer, con la fuerza de un mundo hambriento que lleva la ira de todos los infiernos. Ah, las flores que flotan en el infierno, y en medio de la nada. Y la nada era cálida y seca, y a veces húmeda, y tenía tu nombre. Y yo la sentía viva. La nada tenía viva, y las flores reventaron y se abrieron frente a mí, y rodearon nuestros jardines, y expandieron sus pétalos en la primavera oscura y rota nuestra. Y escuchaste al viento golpear los cipreses, y te confesé que sin ti no podría, que sin ti no sería nada, salvo aire, y sal, y polvo, y nada. No podría ser más feliz entonces, nunca más podría serlo. Por amor de Dios, por su amor, que alguien lo entienda, que ni el propio Dios con su existencia era tan feliz. Y luego me regalaste más plantas que florecían bajo el porche, y el cielo rodeado de nubes cargadas y grises y pesadas que se abrían con la misma fuerza del mar henchido, y el golpe de las olas en las costas, y de nuevo el golpe más tarde sobre los párpados, y me dijiste, el dolor es anterior a lo humano, y me besaste con tus labios llenos de sangre, y me dijiste, es porque te amo. Y te respondí, lo acepto, porque también te amo. Y tú dirías, no debes tolerarlo, amor, no debes hacerlo. Y yo te respondí que podía, que yo lo haría todo por salvarle. ¿Lo recuerdas? Los 280 días de espera, los días nuestros, y la vida que destroza la vida, y la muerte que asoma su propia muerte como un perro hambriento y caníbal, como un hombre que emerge de la tumba y va tras sus propios huesos. Esos días verdes, amor, y las colinas inflándose, cariño, y el pasto enverdecido, donde el sol se apoyaba, y una mano sobre él, y yo diría, esto tiene remedio, ella es nuestro remedio. La vida es el remedio es la vida, porque la vida siempre ha sido prehumana en el vacío feliz. Y yo te la robé, yo lo maté, yo maté al amor, yo maté a la vida. Yo. Yo. Muchísimas gracias, Charlotte. Gracias, Charlotte. Pues muchísimas gracias a, bueno, primero a Alex, por supuesto, Mariña, mil gracias, y a vosotras por estar aquí, por acompañarnos. Tenéis libros aquí a la izquierda, por si os apetece vivir esa inmersión que hemos vivido nosotras, y algunos y algunas lectoras que hay por aquí también. Y nada más, volver a agradecer también a Casa de México en España y una vez más a todos vosotros y a vosotras. Gracias. Gracias. Gracias.